0,5%. Vamos ya con el análisis. Renato Campos, analista de Admirals en Latinoamérica. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenernos acá nuevamente. Muchas gracias a ti, como siempre. ¿Qué te ha parecido esta apertura de sesión, Renato? Después de que ya hayamos confirmado, no hay default en Estados Unidos. Hoy era el día en el que se esperaba, pero finalmente ha habido acuerdo sobre el techo de deuda, bueno, más bien suspensión. ¿Y ahora qué es lo que mira el mercado? Porque parece que esta incertidumbre ya se ha resuelto. ¿Ahora qué? Bueno, hace un par de semanas atrás comentábamos precisamente algo bastante similar y todo en torno a este acuerdo y posible aprobación en las distintas cámaras, que daban cuenta, como ya te comento, del compra con el rumor y venda con la noticia. Los mercados venían celebrando durante las últimas jornadas y por supuesto la aprobación del proyecto de ley que incentivó el incremento en los valores de la renta variable, pero también considerando los cambios en las perspectivas en cuanto a las futuras tasas de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Recordemos que han existido discrepancias importantes durante los últimos días entre operadores y por supuesto los encargados de la política monetaria, que vienen señalando mantenciones, pausas, restricciones y que con ello por supuesto la volatilidad y la incertidumbre tiende a aumentar. Por lo cual, durante los próximos días o de cara por supuesto a este mes de junio que recién comienza, el mercado va a estar centrándose en torno a esta política monetaria que se definirá el próximo 14 de junio. Con el último registro de empleo que conocíamos el día viernes pasado, con un incremento en la tasa de desocupados, una mayor creación de puestos de empleo, lo cual genera discrepancia o bien un escenario bastante distante de la realidad, o que obviamente se ven discrepancias entre creación y la cantidad de puestos de desempleados que existen al día de hoy, se da cuenta de un escenario bastante ambiguo para la economía. Ahí es donde finalmente los operadores y las probabilidades comienzan a apuntar nuevamente en una mantención en la tasa de referencia durante la próxima reunión, que podría estar en torno a un 5,25%. Por tanto, los registros, por ejemplo, de crecimiento anticipado que vamos a conocer durante esta semana, en los índices gestores de compra, tanto para el sector de servicios, manufacturero y de la construcción, van a ser las referencias para tener en cuenta el dinamismo de la economía durante el último mes y cómo vamos a estar proyectando finalmente el dinamismo de los meses venideros. Así es como el mercado va a estar prestando la atención también a la inflación, a los reportes de crecimiento, que van a obviamente dar cuenta de los temores que Estados Unidos viene presentando. Ahora, dentro de pronto, y muy probablemente al término de esta semana, ya se van a estar indexando o se va a estar indexando las datas del mes de mayo, que podría concretar o bien ratificar lo que la economía adelantada viene señalando durante los últimos meses, prácticamente durante los últimos 14 meses, en cuanto a la recesión que enfrenta Estados Unidos y que está anticipando. En la economía cíclica deberíamos estar viendo contracciones por debajo del 0 o al menos 1%, de acuerdo al ritmo de contracción que experimenta durante el último año, y con ello finalmente ratificar y confirmar la recesión que Estados Unidos, o la recesión que viene acechando Estados Unidos particularmente. Así es, o bien bajo estos parámetros en los cuales el mercado va a estar pendiente durante los próximos días y en torno, por supuesto, a los máximos que están presentando gran parte de la renta variable en Estados Unidos y los principales índices, es probable que no se muevan tanto por sobre o muy por debajo de los niveles que se están presentando actualmente. Pero sí, ojo, que, y como nosotros lo hemos señalado a nuestros clientes durante las últimas semanas, más atención le prestamos al índice Russell 2000, que se encuentra en la franja de mínimos durante los últimos meses y que amenaza finalmente con anticipar los descensos que la renta variable en Estados Unidos y el mundo pueda estar experimentando. Ahí es donde nosotros estamos centrando nuestros ojos al día de hoy en términos de las señales iniciales para ver descensos de la renta variable y si es que se llegan a dar o no durante los próximos meses. Hace unas semanas siempre decíamos que teníamos sobre todo las grandes tecnológicas ayudando a que el mercado, sobre todo el S&P 500, el Nasdaq, subiera, y por eso quizá el Dow Jones se quedaba algo más rezagado, pero parece que ahora están empezando ya a acompañar otras empresas, ¿no? El resto del mercado. ¿Cómo lo ves? Bueno, hemos visto finalmente cómo los reportes trimestrales también van dando cuenta o van dando cuenta todavía de una solidez financiera por parte de las distintas industrias y los distintos sectores. Sin duda que el sector tecnológico es el que ha
prevalecido y ha anticipado finalmente escenarios mucho más favorables. Ahora, no debemos olvidar, por supuesto, que el peso relativo o bien el peso bursátil que tienen estas principales acciones, como por ejemplo la FANG, que ha logrado, en el caso de Nvidia, lograr superar a Netflix en esta categoría, logran obviamente y suponen un mejor rendimiento para los índices, motivo por el cual tanto el S&P como el Nasdaq venían liderando los beneficios o las ganancias durante las últimas semanas y lastrando o bien dejando con un rendimiento menor al Dow Jones. Ahí es donde finalmente los mercados comienzan a tener cierto equilibrio, buscar finalmente ponderaciones. Sectores, por ejemplo, en el sector de los commodities han tendido a presentar también mejores perspectivas ante los recortes que, por ejemplo, comienzan a hacer los miembros OPEP, en el caso de Arabia Saudita, en la última reunión, que comprometen finalmente un equilibrio en los precios y con ello, por supuesto, anticipar mayores ganancias en términos corporativos. Ahí es donde el mercado anticipa, como es habitual, tiende a descontar ciertas situaciones, ciertas condiciones que se puedan llegar a experimentar y en lo que ha favorecido finalmente a las acciones del sector industrial particularmente. Renato Campos, analista de Admirals en Latinoamérica, como siempre, todo un placer tenerte. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Que tengan una excelente tarde. Y antes de ir con los datos de última hora, datos macro de esta tarde,